Hola amigos, bienvenidos a Galletas Alegra. Vamos hoy con un nuevo vídeo de Super Things. Me encanta hacer galletas para niños, la verdad es que son súper agradecidos, les encantan, todas quedan genial y esos son unos dibujos muy bonitos. Como sabéis, hemos hecho la plantilla, hemos hecho las galletas a medida, todo tenéis allí aquí arriba los vídeos sobre cómo hacer todo esto. Luego ya sabéis que los dibujos antes los pasaba recortando la plantilla en papel vegetal con rotulador de tinta comestible, pero también la podéis hacer calcando con el lápiz por la parte de atrás del dibujo y luego sobreponiéndola y repasándola encima de la galleta. Marcad bastante y veréis cómo en la galleta también, no solamente encima de la glasa, sino que el lápiz en la galleta también pinta, entonces no necesitáis estar recortando las partes como hacía yo al principio, que la verdad es un trabajo un poquito laborioso. He preparado glasa de consistencia media en varios colores. La verdad estoy haciendo todas las galletas de Super Things a la vez y entonces, bueno, pues os dejo aquí arriba el vídeo sobre los distintos, bueno, la lista de reproducción del Royal Ice No Glasa, en el que podéis ver un montón de tips y de formas de preparar la glasa, teñir, etcétera, etcétera. Entonces, vamos allá. ¿Por qué es súper cómodo pintar la galleta? Como veis, nada, es ir siguiendo el dibujo y vamos a ir siguiendo cada uno de los colores. Tenemos que tener varias cosas en cuenta. En un primer momento, aunque la galleta está pintada de negro, es decir, o sea, como digo yo, tipo cómic, y lo vamos a hacer con pincel, veréis al final, si en un momento dado no quisierais pintar porque no queréis delinear, o incluso para pintar con pincel, es muy cómodo cuando tenemos marcados los volúmenes, cuando entre color y color o entre forma y forma tenemos una línea separatoria que es en el fondo una hendidura, ¿no? Porque nos hemos creado los distintos volúmenes, que además queda muy bonito. Pero ya veréis luego que bien con el pincel lo vamos a repasar porque vamos a ir precisamente por esa hendidura repasando todo el dibujo. Si no, de la otra manera, a pulso, es un poquito más complicado. Bueno, colores súper vibrantes, os dejo siempre en la descripción todos los colores y las marcas que yo he utilizado. Reconozco que estas se pueden conseguir en España, tal vez en otros países sea un poquito más complicado y tendréis que ir probando. Pero los nombres de los colorantes también está muy bien porque te van a indicar un poco más o menos el tono, ¿vale? El tono de azul, el tono de verde o lo que sea que a veces no identificas simplemente viéndolo cuando lo hacen o cuando encuentras una galleta que te gusta. Bueno, voy haciendo poquito a poco las distintas partes. Como os decía, estoy haciendo varias galletas a la vez, entonces, aunque yo os cuelgo el vídeo de cada galleta completa de principio a fin, pues yo eso es porque luego, lógicamente, monto el vídeo y grabo la voz. Pero en un primer momento lo que voy haciendo es que cambio la galleta, hago otro poquito y así al hacer varias galletas a la vez suelo hacer un mínimo depende de lo que me hayan pedido y tal, pero bueno, un mínimo de 5 o 6 galletas a la vez. Entonces te digo para que sepáis los tiempos, ¿no? En los que haces una pequeña parte. Yo voy haciendo a lo mejor en cada galleta, pues primero cojo y digo, bueno, a ver, todas las partes de los colores que tengo preparados que no se tocan, ¿vale? Ahora mismo estamos con el amarillo y el azul y entonces cambio de galleta y hago otra parte, lo voy dejando secar y así en el tiempo en que voy pasando por las 5 o 6 galletas que voy haciendo a lo mejor de una vez, pues llego a la primera que han pasado unos 10 minutos y ya se me ha secado superficialmente. Os lo comento siempre, no se puede tocar la glasa hasta que no está perfectamente seca, digamos una noche entera, unas 8 horas más o menos, no deberíais tocarla porque se va a romper, aunque por fuera ya parezca estar seca, eso es porque siempre seca de fuera hacia adentro y entonces te da la apariencia de seca, pero hasta que realmente se va toda la humedad interior, la galleta, si la tocas, la vas a estropear. Entonces tenemos que tratarla con muchísimo cuidado. Por eso siempre os digo, bueno, siempre, la verdad es que lo digo en pocos vídeos y como sé que hay quien me ve en algunos así sueltos, con la boquilla en el fondo, aunque parezca casi que estamos rozando la galleta, en el fondo va un poquito más por arriba. No mucho más, pero un poquito más por arriba. Otra cosa que os quiero comentar, cuando hacemos galletas, que os lo digo, cuando hacemos galletas estas así un poquito complejas por el hecho de que, como veis, tiene como mucha cosita, mucho trocito de distintos colores. Entonces, los trozos así más grandes, por ejemplo los azules que estamos haciendo, que no son especialmente pequeños, utilizo boquillas, la boquilla normal, la básica que suelo usar siempre es la número 2 de Wilton, nunca más grande. La número 2 es la básica que uso siempre. Y luego, ahora por ejemplo, estoy utilizando una 1,5 de PME
podría ser una 1 de Wilton, y con la glasa de la misma consistencia, mirad lo que estamos haciendo. Para hacer bien el dibujo de las manos y los volúmenes, lo que hago es, por un lado, ¿ves? Relleno las partes pequeñitas en la boca y en los brazos, y luego las manos le hago las líneas que quiero que me queden como hundidas, ¿vale? Que eso, yo quiero que me quede como ahí marcada esas líneas, ¿no? Voy a hacer los dedos, por ejemplo, en la mano derecha, y entonces quiero que me quede así el pulgar un poquito la parte gruesa y me quede la línea así, y en el otro le voy a marcar los distintos dedos. Lo vamos a dejar secar, y lo único que lo que os comentaba, estoy utilizando una boquilla del 1,5 de PME, que es muy finita. Las hay más finas, pero luego el problema, por ejemplo, el 1 de PME, que también tengo varias, el problema que tienen es que se me atascan. Claro, al final a veces es complicado que en el Royal Icing o en la glasa no haya una pequeña impureza, un granito a lo mejor un poquito más grueso que se nos ha pasado con el azúcar o tal, y entonces aunque yo lo tamizo, pero a veces se me obstruye, entonces desmonta, limpia, desatasca y sigue pintando. Es un poquito rollo, entonces ya me da pereza, y reconozco que no las uso más pequeñas del 1,5 de PME o del 1 de Wilton, que ambas son equiparables en el diámetro más o menos así pequeñito. Lo que pasa que esta que estoy utilizando ahora, veis, la de PME son como muy alargadas, como muy picudas, entonces me gusta porque como lo que quiero es ir lentamente y así, no sé, es como que me resulta más cómoda que las de Wilton, que reconozco que también las uso. ¿Veis? Vamos poquito a poco, vamos marcando, quiero ir poco a poco, se va secando un poquito las líneas, ¿veis? Por eso voy pasando de salto de un lado al otro rellenando, y para luego marcar bien las líneas con el pincel, como vais a ver. Y mirad, aquí ahora vamos a rellenar lo demás. Súper importante, necesitamos no saltar las líneas que habíamos dejado previamente secando, no las debemos saltar, las debemos respetar. Entonces vamos con muchísimo cuidado con el pincho, vamos haciendo las distintas líneas, pero no sobrepasamos, porque es que precisamente lo que quiero es que me quede como un hundido, ¿de acuerdo? Como un pliegue, el pliegue en la mano, entonces necesito que me quede marcada esa línea. Si no tengo cuidado y echo demasiada glasa, pues al final va a cubrirla y me va a quedar como una palma totalmente plana, sin definir las formas. Luego las podríamos pintar, podríamos no hacerlo y luego pintarlo directamente con el pincel, haciendo la curvita y todo. Pero a mí me gusta hacerlo así porque o bien lo dejamos sin pintar o bien vamos por la hendidura haciendo las líneas, que es muy cómodo. En este otro lado hacemos lo mismo. Hemos dejado un poquito las líneas interiores. O sea, cuando hago el dedo, por ejemplo, no hago todo el círculo del dedo, sino solamente la parte interior, ¿de acuerdo? Que es la que quiero que me quede la hendidura. Y como veis, luego cuando seque se va a apreciar muchísimo mejor, y de cerca os lo pondré, que se aprecia muchísimo mejor, veréis que bien ha quedado definido el puño. Y seguimos, ya se va secando, ¿ves? Mientras voy haciendo unas cosas y voy haciendo otras galletas, se van secando ya las partes así, y veis cómo se van notando, aunque sea una línea totalmente roja, se van notando todos los tramos, ¿no? Los trocitos de los que está compuesto. Veréis que bien luego para pintarlo, como os decía. Es muy importante lo bueno, o sea, la glasa o Royal Icing lo que tiene es mucho trabajo a la hora de preparar los colores, y todo eso es relativamente lento. Luego a la hora de trabajar, la verdad es que es muy cómodo una vez que tenemos los colores preparados, y lo único que necesitamos es el pincho, ¿de acuerdo? El pincho sí que es fundamental para poder extender bien la glasa, porque la boquilla no deja de ser, claro, parece como un lápiz, pero no tiene tanta definición. Entonces, veis, por ejemplo, aquí dices, pues con ayuda del pincho extiendo bien la glasa, llego hasta los rincones que con la boquilla no tengo tanta capacidad, extiendo un poco, porque como hemos pintado con lápiz o con rotulador, necesitamos cubrir, ¿de acuerdo? Vamos extendiendo un poquito la glasa si nos hemos quedado un poco cortos al pasar con la boquilla. Vamos ahí con las gafas. ¿Veis qué bonitas? Yo siempre intento pues ceñirme lo más posible a los colores, aunque a veces los tonos, bueno, pues quedan un poquito más claros, un poquito más oscuros. También os comento que cuando la glasa seca va a oscurecer, ¿de acuerdo? Que yo siempre os comento que tengo también el defecto de los colores fuertes, tender a hacerlos en glasa cuando todavía está húmeda, demasiado fuerte, o sea, un color así vibrante, y luego siempre cuando seca se oscurece un poquito más. No termino de pillarle ese punto. Veis como el rojo, ahora que se ha secado, me queda un poquito demasiado intenso. Podríamos haberle rebajado al preparar la glasa y ahora nos quedaría un tono un poquito más suave.
Vamos haciendo la boca, le he puesto un poquito de rosa, lo dejo secar y le hacemos ahí los dientes. Ya son los últimos detalles. ¿Veis qué bien se ven las manos? Que luego se van a ver mucho mejor cuando porque claro, al ser todo rojo no se ve tan bien. Cuando las vayamos a delinear lo vamos a ver fenomenal. Os dejo aquí arriba, ¿vale? En la pestañita de arriba siempre el vídeo que podéis enlazar del cómo pintar las galletas como si fueran acuarelas, en el que os pongo un montón de tips y todos los trucos y cómo se hace, cómo se prepara la pintura. Así como básico os diré que usamos las mismas pinturas en gel, aunque podemos usar también en polvo, pero bueno, generalmente en gel, de las que usamos para pintar, para teñir la glasa o royal icing. Y entonces lo que hago es pongo en un cubilete un poquito en este caso por ejemplo de colorante negro, un poquito de alcohol blanco. Yo utilizo vodka, puede ser vodka, ron, hay uno que venden específicamente. No os preocupéis porque luego se evapora muy rápidamente y no deja ningún tipo de rastro de sabor en la galleta, ¿no? Además son detalles, aunque la pintes entera, realmente la galleta luego no sabe ni muchísimo menos a alcohol, porque todo lo que consiste se pone alcohol para que evapore. Podéis pintar con agua, pero tened cuidado porque seca peor, empapa más la galleta y la glasa se estropea. Entonces hay que escurrir súper bien el pincel. En cuanto a este delineado tan sumamente fino, os comento que el pincel que estoy utilizando lo compré en una papelería. Yo de repostería no encontré pinceles tan sumamente finos. El número más pequeño de pincel es el número 0, ¿vale? Luego va subiendo 1, 2, 3, 4. Pero dentro del 0 también hay grados. Entonces tienes un solo 0, 2, 3, 4 y hasta 5 ceros. Estoy utilizando uno de 5 ceros, una marca muy buena que no suelta nada de pelo, súper importante, súper cómodo. Y limpio, lo he desinfectado bien y lo utilizo solamente para esto, y son los pinceles que utilizo. Van genial por lo finos que son. Hay que cuidarlos muy bien, hay que desinfectarlos muy bien y lavarlos muy bien después de cada uso. Pero mirad qué bien pintan, qué fino, muchísimo más fino inclusive que un rotulador. ¿De acuerdo? Y muchísimo más cómodo que un rotulador. Decís, ¿podemos hacerlos con rotulador? Sí, pero yo precisamente en este caso, que a mí me gusta, como os digo, marcar las hendiduras, marcar los volúmenes, el pintar por esa línea con rotulador es complicado, no queda muy allá. Os lo he puesto en algún vídeo en el que he comparado rotulador con pincel y realmente perderle el miedo. Yo tenía miedo, vamos, he tardado años y años y años en empezar a usar los pinceles. Ahora estoy entusiasmada, es comodísimo, rápido y en un momentito lo preparas, gastas muy poco material y el acabado es espectacular. Y no es muy difícil, de verdad os lo digo. Obvio, hay que tener un poquito de pulso, apoyar bien la mano en la mesa, ¿de acuerdo? O en la otra mano, funciona así como si fuera una grúa, para poder pintar bien. Pero veis qué fácil es, va uno tranquilamente por las hendiduras. Os digo, va un poquito rápido el vídeo, ¿de acuerdo? Para que no sea demasiado largo, he puesto un poquito más rápido, entonces yo voy más despacio. Mirad, se me acaba el colorante, entonces pongo un poquito más de colorante negro, ¿de acuerdo? Porque voy jugando, como os explico en el vídeo de cómo pintar como si fueran acuarelas, vamos jugando entre el alcohol, que ya se me ha quedado completamente negro, porque claro, en el momento en que metes el pincel con el que has tocado la otra pintura, pues rápidamente se tiñe, pero no pasa nada. Para pintar, os diría que la cuestión es que tenemos que estar humedeciendo continuamente el pincel para que resbale, para que pinte. Y entonces, si queremos un color claro, ya veréis cuando en esta galleta no, pero en otras hacemos sombras, entonces simplemente con el alcohol pintamos muy suavemente. Pero si lo que queremos es una línea oscura, tenemos que estar cogiendo un poquito de colorante, humedeciendo, escurriendo. Veis que sucio tengo siempre los cubiletes a los lados, porque siempre escurrid. El enemigo de la glasa o royal icing es la humedad. Entonces, si se humedece, os va a pasar que os van a salir como una especie de puntitos, ¿de acuerdo? Como si se deshiciera un azucarillo, ¿vale? Como si se deshiciera el azucarillo, entonces se nos va a estropear. Eso también es un poco por cómo hemos elaborado la glasa, ¿de acuerdo? Que la glasa no sea muy húmeda, que no tenga mucho líquido y no tenga mucha agua, ¿de acuerdo? Hacerla un poquito más espesa. Y sobre todo eso, escurrid muy bien. Mirad, ahí no pinta, repaso si hace falta. No me pinta porque lo escurro demasiado, repasamos y repasamos sin problema. Pero no pongáis demasiada cantidad, por dos cosas. Aparte que, como os decía, se humedece demasiado. Otro problema puede ser que
la misma pintura se nos escurra dentro de la galleta muchísimo. A ver cómo os digo, claro, si tú pones el pincel muy húmedo encima de la galleta, lo que va a hacer es que toda esa humedad pasa a la galleta y ¡fum!, te hace un manchurrón. ¿De acuerdo? Pues también, aunque estés haciendo una línea, al final, en vez de hacerte una línea fina, te va a hacer una línea más gruesa. Así que mejor repasar y repasar, pero siempre escurriendo. Como veis, en el vídeo voy continuamente yendo al cubilete, ¿no? Y a escurrir y coger un poquito más de colorante para que esté bien fuerte el color, ¿veis? Y simplemente vamos repasando y nos permite hacer todo el dibujo. Lo más complicado, a mí lo que más me ha costado ha sido practicar las líneas exteriores, estas, ¿vale? Lo que estoy haciendo aquí es lo que más me ha costado, porque precisamente a no tener la hendidura y ser una parte, ya sabéis, claro, queda como muy curva la glasa, así gordita, muy bonita y curva, pues ahí me ha costado un poquito de práctica, y veréis que las primeras quedan un poquito más chapuceras. Es normal, estamos aprendiendo y tenemos que trabajarlo. No le tengáis miedo a eso. Luego en la boca, si veis, tenía la lengua marcada, tenía el fondo de la boca y la lengua, entonces en glasa le había hecho en color claro, pero no quería hacer otra glasa simplemente para hacer la lengua. Entonces digo, bueno, pues la voy a pintar. ¿Qué hago? He hecho polvo blanco, he puesto un poquito de colorante rosa y le he hecho la lengua. Ahora vamos a hacer el rayo que tiene aquí pintado, que lo mismo, no quería hacérselo porque era muy pequeño en glasa, y entonces os cuento. Pongo un poquito de polvos también comestibles de color blanco de la marca Sugarfly, lo mezclo con un poquito de colorante y un poquito y una poquito de alcohol. Hago como una especie de pasta y esa pasta va a cubrir cualquier colorante, cualquier glasa. Si pusiéramos solamente amarillo sin los polvos blancos no funcionaría, ¿de acuerdo? Os va intentad probarlo y no, simplemente tiene que tener la base blanca para que realmente podamos pintar encima del rojo. Si es blanco, ¿de acuerdo? Si la glasa es blanca, podemos pintar en cualquier color directamente, amarillo o tal, sin problema. Pero cuando no, le ponemos un poquitín de blanco. Y bueno, ya está. Mirad qué galleta más chula. Tiene mucho trabajo, pero cuando hacéis varias a la vez, la verdad es que resulta muy agradable y muy entretenido hacerlo. Y a los niños, la verdad, les ha fascinado. Y bueno, si os ha gustado, dejadme un like, suscribiros, compartid, que me ayuda muchísimo para el canal, para que vayamos subiendo un poquito más rápido, a ver si le podemos dedicar más tiempo y meter más cosas diferentes que os puedan servir para aprender todo este mundo tan chulo de la repostería. Y como siempre, os mando un besote gordote y hasta el próximo vídeo.